Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante, otra forma de entender la historia. Llevo un tiempo sin estar por aquí, he tenido distintos ajetreos y tribulaciones existenciales, pero aquí estamos de nuevo, ya en pleno veranito, y hoy vamos a hablar con el investigador argentino Mauri González, que viene hablando de su libro El secreto de Borosnes, que es una investigación que revisa uno de los casos ovnis más fascinantes y más interesantes que existen, y también polémicos, a partir de una documentación rusa original y de fuentes prácticamente desconocidas en Occidente. Este caso que sucedió el 27 de octubre de 1900, perdón, del 27 de septiembre de 1989, ya os digo que se ha convertido en todo un clásico y ha llevado a que se planteen diversas propuestas, diversas teorías. No voy a plantear qué es lo que plantea Mauri aquí, ya lo comentará él, pero os aseguro que por lo menos es un intento de explicación de algo que tiene sus problemas. Además, en esta entrevista nos acompañará el amigo José Antonio Caravaca, también conocedor de este caso, que discrepa de alguna manera con la teoría con la hipótesis planteada por Mauri, pero bueno, entre los dos vamos creo, a entender bastante bien qué es esto de Borosnev, qué pasó en Borosnev y qué hay de verdad en este caso y si tiene realmente algo que ver con el fenómeno ovni o quizás tenga que más que ver con algo humano. Vamos con ellos y a ver qué nos cuentan. Seguimos. Bueno amigos, aquí estamos una vez más, como decíamos, en La Mirada Distante y siguiendo y ya empieza a ser un poco un patrón que igual tengo que empezar a cambiar aquí en este canal. Volvemos a hablar del tema OVNI, ya lo he comentado brevemente en la introducción. Volvemos a hablar de un caso muy curioso y que además hace unos cuantos días, cuando hablamos con Santiago Caravaca sobre su último libro, Área 51, ya le pregunté un poco a él sobre su opinión sobre este caso, el caso Voronezh, y también lo curioso que es que el caso que él trata en su libro, el caso de Bob Lazar y la puesta en escena, aunque ya venía un poco de atrás, del Área 51, sucediese precisamente en el año 1989, que es cuando sucedió este caso, ¿no? Manuel Carballal, que es el autor del prólogo de este libro, insisto, de Mauri González, publicado por Balazote, que es una de las editoriales del amigo Pablo Vergel. Carballal, en la introducción de un libro, muy tirando de lo que Carballal hace, y lo hace muy bien, nos pone en el contexto de lo importante que fue ese año para la humanidad, y es importante entender esto, porque claro, no se puede, una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho de Caravaca y me ha gustado mucho el libro Mauri, enhorabuena, bienvenido aquí a La Mirada Distante, me ha gustado mucho y creo que es esencial contextualizar todo lo que sucede, todo lo relacionado con lo ovni. No se puede separar un fenómeno de su contexto, porque los testigos, al fin y al cabo, viven en un contexto sociocultural y eso es importante para entender lo que sucede. En este caso, yo creo que va mucho más allá. Mauri, enhorabuena por este libro, que de verdad que es, para mí, como no he iniciado en el tema más allá del número consumidor, me ha hecho que cambie por completo mi perspectiva sobre un caso que yo, fíjate que curioso, lo conocía un poco de pasada de aquella época. Yo no sé cuántos años tienes, Mauri, por cierto. ¿De qué año eres? Del 82, tengo 43, cumplo 44 ahora en Joder, unos pues días. te conservas estupendamente, no como este señor y como yo. Sí, Pero, ¿qué te iba a comentar? Yo recuerdo, cuando este caso en el 89, yo tenía en ese momento unos 13 años más o menos, y recuerdo, porque el caso llegó, y lo comentaba también con Caravaca el otro día, rompió nicho de mercado del mundo ovni y llegó al gran público, ¿no? Pero también llegó al gran Ujú. público el tema de Bob Lazar. Así que, Mauri, yo entiendo que mucha de la gente que nos esté viendo conocerá el caso Borosnes, pero creo que es importante para que nos pongamos un poco en situación y para que la gente que nos esté viendo conozca realmente de qué va tu proyecto y de qué va este caso, que lo sitúes. Y vamos a empezar por la versión oficial, la versión que todos conocimos, gracias, por un lado, a los medios de comunicación y gracias precisamente a una agencia de información rusa muy importante, y por otro lado, gracias a la difusión que hicieron los medios tradicionales, pero también los medios relacionados con lo ovni. Cuéntanos, ¿qué pasó en Borosnes según esta primera versión que se difundió? Bueno, lo que sucedió fue que básicamente el 27 de septiembre, una tarde de otoño del 27 de septiembre, alrededor de las 7 de la tarde, creo si no me equivoco, se reportó que una nave descendió con unas figuras no humanas y la mayoría de esos relatos fueron de niños, más específicamente de Vania Surin, que es el relato clásico de que estaban jugando al fútbol y vieron esta bola roja acercarse que luego desnudó una nave espacial, ¿no? Básicamente.
De todas maneras, me encantaría compartir el relato de esto con José, porque José lo ha contado y lo ha explicado un montón de veces y lo ha hecho muy bien, así que lo podemos compartir todo el análisis con José. Yo sé que tú, José, lo tienes inclusive más perpetuo que yo, porque lo has investigado muchísimo más, también más allá de mi perspectiva por ahí, esta perspectiva de investigación técnica. Así que si tú también, José, quieres contarlo. A mí me encanta la forma que lo cuenta No, José, porque lo he escuchado un continúa, montón de veces. continúa, Mauri, te estaba escuchando atentamente. Bueno, eso es, este caso fue como, siempre fue mostrado y revelado como un solo caso, que estos chicos jugaban a la pelota. Siempre hubo un poquito de transgiversación, ¿no? Porque en realidad cuando vemos las ilustraciones se piensa que es una plaza, y en realidad no es una plaza, es un parque digamos, lleno de árboles, es un parque un poco desértico, digamos, ¿no? Muchas veces en las representaciones gráficas vemos una especie de placita o de juegos y no es Sí, así. Es parece más bien como un bosque, ¿no? claro. Algo abierto, ¿no? Es un entorno geográfico mucho más desolado, digamos, el real, ¿no? Es un parque simplemente con árboles donde los chicos acudían o pasaban caminando. Este parque se llamaba Yushny, que si no recuerdo mal significa cabra en ruso, porque en épocas antiguas pasaban unas cabras por ese camino, o Koslini, uno de los dos nombres tenía, que no me acuerdo si... no, perdón, Yushny creo que es Parque Sur y Koslini es cabra, si no me equivoco, ahí José Sí, se sí. acuerda más. Bueno, el caso trascendió como uno solo. Lo que sucedió fue que, bueno, los investigadores de este grupo de ahí, de investigaciones paranormales de Rusia, más que nada encabezado por Alexander Mosolov, él fue el que tuvo la primera intención de averiguar esto. Habló con la madre Vania Surin, después se dieron cuenta que había más casos, que había más chicos. Bueno, después estuvieron con Henrik Silanov y parte de la gente de la universidad, encontraron la huella de esta forma media extraña de radiestesia, de estas varillas no me acuerdo, de Saori. Mauri, Sí. Eso. Bueno, entonces el caso trascendió hasta que llegó del diario Comuna, que se publicó, llegó a TAS. Y TAS lo publicó sin ningún problema, ¿no? En una época en pleno Glasnost, ¿no? Que se quería, digamos, demostrar esta transparencia en las noticias. TAS lo publicó, dio la vuelta al mundo, llegó hasta el New York Times, inclusive acá en Argentina. Bueno, después reporteros de España fueron allí y más o menos todos sabemos la historia. La descripción de estos seres eran, algunos dicen que eran gigantes, otros dicen que eran muy grandotes. Hay que aclarar también que hubo adultos, que eso lo vamos a ver, que eso fue un poquito de lo que se perdió en la investigación original del libro OVNI en Borones, el que está, mi libro estaba un poco basado en ese libro original del año 90. Los seres tenían tres ojos, ellos dicen que el ojo del medio giraba como un radar, que tenían una joroba o una espalda más alta de la cabeza. La nave varía entre una bola roja de luz, entre un plato volador y entre una nave ovoide o esférica, ¿no? Más o menos. Eso fue lo que sucedió. Hasta el día de hoy se ha analizado de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Y bueno, en cierta forma, el secreto de Borones revela un poco, según análisis de los dibujos de los niños, de los relatos, de las evidencias, o sea, son evidencias gráficas lo que vamos a encontrar en el libro. No quiere imponer una verdad, simplemente quiere imponer otra visión distinta, en la cual, bueno, podría haber muchas posibilidades. Y aquí le dejo la palabra a José, que él también tiene muchísimo para aportar sobre este caso. sí, es interesante porque, como señala perfectamente Mauri, en un primer momento, por la publicación de TAS y de los posteriores libros y artículos que se hacían eco de lo sucedido en Borones, en aquel parque, pues parecía que todo se aglutinaba alrededor de un avistamiento, de un encuentro cercano de unos niños que están jugando al fútbol y que ven el descenso de una nave, de un artefacto del cual descienden unos seres y prácticamente esto sería el núcleo de lo acontecido allí en aquel parque soviético. Pero lo curioso es que cuando uno lee el libro de Mosolov, descubre que durante varios días hubo diferentes aterrizajes ovnis en el mismo parque, pero en diferentes lugares, protagonizados por diferentes niños, y también hubo diferentes descripciones de los seres y de las naves, lo que, como te decía en la anterior intervención que tuve aquí hablando del libro de Lazar,
es lo que llama poderosamente la atención, porque dentro de la casuística no hay ningún evento que reúna esas mismas características, pues si bien se habla muchas veces de que un fenómeno ovni ha acudido regularmente a la cita en una misma área o durante un mismo tiempo, pero siempre normalmente suelen ser luces, suelen ser fenómenos lumínicos, luminarias, fulgores, que tienen muy poco de alta extrañeza, pero que en un parque público, enclavado en el interior de una ciudad tan populosa como la de Borones, una ciudad industrial, haya varios aterrizajes ovnis, todos protagonizados por niños, la mayoría de ellos por adolescentes, me resulta bastante llamativo y que no encontramos ninguna otra situación que podamos compararla. Y fíjate que la casuística ufológica es amplia, y esto para mí sería también otro de los datos interesantes que había que analizar y que nunca se habían comentado. A ver, hay un aspecto importante, primero lo que comentáis, ¿no? Que es un caso no demasiado habitual, porque generalmente los avistamientos ovnis, incluso los encuentros cercanos, suelen ser individuales, aunque también hay colectivos, parejas y demás. O sea, en este caso, además, que parece algo masivo y no en un solo evento, sino durante varios días. Claro. Es importante, Mauri, el libro que comentabas, y a mí esto me llama mucho la atención porque tú lo destacas, y creo que es muy importante entender que ese libro no lo hicieron unos aficionados al fenómeno ovni cualquiera, sino que era un equipo de investigación de gente muy preparada, relacionada con el mundo de la aeronáutica, con el mundo de la física, con el mundo de la geología. O sea, está hablando de científicos que son los que estuvieron detrás de ese libro de 1990, en el que fue donde se ofreció esa perspectiva. Ahora vamos a hablar un poco de esa perspectiva, pero hay una cosa que me da mucho la atención, ¿no? Y es que a nosotros lo que nos llegó, y aquí la culpa la tienen, supongo, los grandes medios, pero también lo tienen los ufólogos de entonces. Lo que nos llegó fue esa versión oficial, esa versión estandarizada, pero no llegó esta nueva versión. Y es curioso, ¿no? Como muchas, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué proceso sucede para que ese libro, que hubiese hecho que cambiase por completo la perspectiva sobre ese fenómeno, y sobre todo no hubiese hecho, o se hubiese hecho a ustedes, los ufólogos, no perder tiempo intentando averiguar qué pasó allí, pues eso, sin embargo, no llegó, ¿no? Curioso, ¿no? Pero bueno, háblanos un poco sobre este libro y háblanos un poco también sobre esos otros testigos que hablan del caso y sobre esa secuencia de acontecimientos, porque son varios días, no es un solo día, como se dijo en un primer momento, ¿verdad? Es como una semana casi, una semana de esta nave haber descendido varias veces de la misma manera, de la misma forma. Primero se ve esta bola de energía roja y de ahí esta bola de alguna forma desaparece y la nave baja, como si estuviera envuelta en una especie de campo, ¿no? No digamos si es electromagnético o energético, no lo sabemos, pero es una especie de bola en la que viaja y la nave termina descendiendo. Sucedió durante una semana, varios episodios, como si fueran diferentes capítulos, diferentes niños, diferentes grupos de niños. Pero bueno, por sobre todo hay un solo niño, o sea, el único niño que estuvo solo en el avistamiento fue Denis Mursenko, que es el gráfico más relevante que van a ver en el libro y que el que más conocemos todos, que es esa especie de cantimplora en forma horizontal. Denis lo vio solo, fue el único niño que no estuvo en grupo y lo tuvo más cerca que nadie. Algunos lo vieron un poco más de lejos, algunos lo vieron de un costado. Esa es la diferencia también que hay a destacar de estos diferentes avistamientos en diferentes días, que la posición desde la que los niños observaron la nave y los seres siempre fue un ángulo, diferentes ángulos, diferentes perspectivas, digamos, en las dimensiones. Además de eso, tenemos adultos. Tenemos el relato de Alexander Kutishchev, que era un conserje de 60 años, que él cuenta que viene de trabajar de la estación de tren, junto a 40 personas que descienden del tren y ven esta bola roja, exactamente de la misma forma, descender en un parque que está al lado de la estación de tren Mashmet. Esta bola baja y lo que describe es lo mismo que describen los niños. Sale, Alexander Kutishchev jamás dice gigante, dice era un tipo grande, imponente, él lo hace con hace un gesto. Eso lo pueden ver más allá del programa español, hay un documental que se llama Gigantes, que es de National Geographic, que ahí hay algunos relatos de los niños ya grandes, ya adolescentes, no niños. Ya Denis Mursenko creo que tiene 18 años, aparece muchos años después, creo que fue en el 2000, en el libro lo dice, pero no me acuerdo, o sea, muchos años después de lo de Borones.
y mantienen el mismo relato. Y Alexander Kutyczev dice, 40 personas lo vimos, salió un tipo como un fantasma, o sea que denomina como que de cierta forma de un color blanquecino, y tenía una varita o una muleta, sacó algo, un palo, algo hizo, un procedimiento, se volvió a meter, la nave se elevó y desapareció. O sea que no solamente hay niños, sino que hay adultos. Después también está este policía Meteyev, que lo vio de lejos. Hay un testimonio más de Okunev, pero ese testimonio de Okunev es del año 73. No tiene nada que ver y lo mezclaron. Hubo mucha mezcla y mucha transgiversación. Ese fue el problema con el incidente Borones. Y también, por alguna razón, Mosolov y todo este equipo que hizo el libro tampoco se molestó en aclararle, porque teníamos investigadores como Paul Stonehill, que era el ucraniano, como Philip Mantel, que tranquilamente se podrían haber dado cuenta desde un principio que sucedió. Pero bueno, evidentemente pasó de largo hasta estos días, ¿no? O sea, en cierta forma, ahora ya sabemos que es un asedio y todos creo que estamos de la mano junto José, con Javier y todos creo que estamos todos juntos reinvestigando este caso nuevamente, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, Claro, bueno, a ver. perdón, yo también quería añadir que, por ejemplo, la narración que hace Mosolov en el libro, que me imagino que la haría con toda la buena intención del mundo, tampoco ayuda mucho a clarificar exactamente las horas, los días, los implicados. Va haciendo una serie de inserciones que no, como digo, ayudan a la lectura global e interpretar directamente cómo son las situaciones diferentes que se dan en todos estos casos, con las descripciones exactas de los implicados. Yo creo, para salvar un poco la figura de Mosolov, que él se queda extrañamente sorprendido cuando descubre que hay tal cantidad de incidentes diferentes dentro del parque y que todos están relacionados con el descenso de un artefacto y con la visión de ocupante. Y esto fue de alguna manera lo primordial o la esencia del evento, de los acontecimientos que ocurrieron en aquel parque. Claro, a ver, como es natural, y dado que así fue como se transmitió en los medios de comunicación, empezando por la agencia rusa esta, que era una agencia estatal. Ojo, esto es importante, pero cuando hablamos de una agencia estatal, de algún modo, eso vendría a dar como autoridad al relato. En una época en la que había muchos rumores sobre el tema ovni, ¿no? Es algo parecido a lo que pasaba José Antonio con el tema de Bob Lazar, un científico que daba autoridad también al relato que él mismo defendía. Así que la primera hipótesis que se planteó, que ni siquiera se planteó como una hipótesis, se dio por hecho, porque así apareció en la prensa, que eran extraterrestres los habitantes, los tripulantes de esos artefactos, que también eran extraterrestres. Pero claro, si analizamos esto y Mauri, a José Antonio le gusta analizar todo esto así, entiendo que sé que a ti también, después de haber leído tu libro, analizar este fenómeno poniendo sobre la mesa distintas hipótesis. Si ponemos la hipótesis extraterrestre sobre la mesa, esto no parece encajar de ninguna manera, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Los testimonios son contradictorios, hay bastantes variaciones en los relatos, y luego las pruebas físicas que supuestamente tendrían que estar, pues tampoco son determinantes, ¿no? Así que la hipótesis extraterrestre de primeras, como que la podemos dejar descartada, ¿verdad? Cualquiera de los dos me puede contestar. Mauri. Sí, adelante, José, adelante. No, Mauri. Sí, veamos de qué forma lo encaramos. Sí, obviamente de por sí, seguramente el problema principal fue que se hizo esa nota en el diario, y esa nota fue el relato de Vania Surin, y de hecho Alexander Mosolov no se quiso hacer cargo de esa nota y quedó a nombre creo que de uno de los periodistas del diario Comuna. Esa fue la noticia que trascendió, entonces probablemente la información se haya perdido por eso. Lo que sucedió luego fue que el libro se editó en el 90. Y se ve que no trascendió mucho ese libro. No trascendió ni trascendió las fronteras de Rusia. Pero bueno, de todas maneras, Mosolov alguna que otra vez estuvo en otros programas, ¿no? Como en Otros Mundos con Javier Sierra y todo, y bueno, y siguió sin aclarar eso. Así que bueno, eso habrá sido porque nunca se supo que fue un asedio, digamos, hasta el día de hoy. Bueno, con respecto a lo que sucede. Lo que yo he encontrado en este caso y en muchos otros casos desde la década del 50 hasta el día de hoy, es una firma tecnológica soviética de alguna forma, y ese génesis para mí es el secreto de Borones. Lo que yo pude identificar principalmente con el dibujo de Denis Mursenko
es que lo que Denis dibujó es un módulo lunar soviético que se vino desarrollando en los años 60, que siempre fue clasificado, siempre fue secreto, hasta el año 90-91 más o menos, justo después de la caída de la Unión. O sea, tenemos que tener en cuenta que todo esto pasó a la vez. El caso de Voronezh, la caída de la Unión Soviética y la declasificación de documentos aeroespaciales soviéticos. O sea que nadie sabía que ese módulo lunar había existido, salvo por una declaración que sucedió está en el libro también, en una época donde cayó un reactor nuclear del espacio. Los rusos tenían un satélite que estaba hecho para detectar submarinos nucleares estadounidenses. Hubo un accidente, esto cayó en territorio, creo que fue australiano o canadiense, ahora no recuerdo. Hubo 2 episodios. Y la Unión Soviética en un momento declaró que esto era un módulo lunar que se había caído, pero nunca mostró los detalles hasta el año 90-91, que se reveló por primera vez como una chatarra abandonada en un programa que se llamaba Lo Correcto en Rusia. O sea que 2 años después, recién alguien vio por primera vez la imagen de este módulo lunar. Por eso es imposible que Denis Mursenko, digo imposible, además de que la nave sería imposible, lo haya dibujado. En base al dibujo de Denis Mursenko, hay varios detalles que se van dando en el libro. Denis Mursenko, si bien no dibujó el motor de abajo, lo señaló con una flecha con un cuadrado. Vania Surin dibujó el lateral con los remaches del costado. Otros de los chicos también dibujó ese soporte que Denis Mursenko interpretó como una carita. ¿Qué más tenemos? Y tenemos la huella. La huella que quedó en el parque, que uno de sus pads toca la raíz del álamo, lo cual es coincidente con otros casos del pasado, es la huella del lander. El lander tiene una expansión de 3,5 metros a 5 metros, que te da en promedio una expansión de 4 metros. La huella que hay que quedó en el parque es del lander. De hecho, y la forma coincide con formas de cuencos también. Entonces, bueno, por lógica, lo que manejaría un lander sería un astronauta, o en este caso un cosmonauta, y también encontramos esas características en los dibujos. Tenemos los intercomunicadores triangulares, la conexión umbilical, el bolsillo de la conexión umbilical, y las linternas de los costados son esos ojos secundarios, y el ojo central que ellos dicen que se movía es el reflejo de la escafandra de vidrio. Obviamente, las capacidades del lander no son plausibles para esto. De hecho, el lander estaba hecho para una sola persona, pero no sabemos si esto fue, digamos, implementado, modificado para la Tierra, si no tuviera la esclusa de aire o si tuviera, digamos, se pudiera utilizar más espacios, centímetros cúbicos dentro de esta nave, tal vez podría alojar 2, no sé si 3, pero más de un cosmonauta, ¿no? Bueno, y aquí está el desafío y el problema que obviamente José nos puede contar más, porque realmente no podemos sacar la banderita y decir que es así, porque tiene sus complicaciones. Así que, José, ahí si lo quieres contar. Sí, es una idea interesante el plantear de que, por ejemplo, los niños de Voronezh lo que vieran sería algún tipo de experimento, no solamente militar o científico, sino psicosocial, porque el llevar un artefacto, en este caso un módulo espacial secreto, a un parque no sería para, evidentemente, hacer ningún tipo de prueba de su eficacia, sino para provocar algún tipo de reacción en el público que lo observara, pero como el propio Maury ha relatado, este tipo de artefactos están pensados para funcionar en la gravedad de la Luna, que es muy poco. Para operar en nuestro planeta hubiera necesitado mucho combustible y mucha potencia para elevar, hubiera provocado muchísimo ruido, hubieran provocado llamas en el despegue y en el aterrizaje, e incluso pudiera haber provocado algún tipo de daño colateral a las personas que había a su alrededor, en este caso los niños. El habitáculo principal del módulo que ha incluido Maury en su libro estaba pensado para astronautas más bien bajitos. De hecho, la mayoría de los astronautas soviéticos eran personas de baja estatura, pensados para economizar y para moverse dentro de ese espacio. Por tanto, ya que se dijese que los tripulantes, y además en algunos de estos incidentes que ocurren en el parque, algunos niños hablan de 3 tripulantes, pues
tampoco sería el módulo concreto que aparece después en las publicaciones o en los museos expuestos por la Federación Rusa. Por tanto, yo creo que aquí también hay una serie de incógnitas que van a ser muy difíciles de resolver si pensamos que la teoría del módulo lunar puede ser quizás la respuesta definitiva para todos los acontecimientos que ocurren en Vorónezh, porque también hay una serie de aspectos de altísima extrañeza. Uno de los incidentes que ocurre días después involucra sobre todo a un grupo de niñas que desde cierta altura observan el parque y ven que desciende un artefacto, una especie de platillo volante, y bajan 3 seres y que parecen que también que aparecen y desaparecen. Esto también es otro detalle a tener en cuenta, pero a Mosolov le dicen que junto al platillo volante desfila una familia que vive en un bloque cercano a donde residen las niñas, y le dan el nombre de esta familia, que deberían de haber sido testigos por la proximidad, porque estaban a pocos metros del aterrizaje de este artefacto, pero cuando Mosolov va a certificarlo, esta familia le dice que sí, que estuvieron en el parque aquella noche, aquel día, a aquella hora, que estuvieron en ese punto exacto, pero que ellos no vieron nada, que allí no había absolutamente nada. Por tanto, yo creo que estamos ante una cosa difícil todavía de calibrar. Otro apunte, la agencia EFE, cuando el comunicado o el teletipo de TASS llega a España, reporteros de Informe Semanal llaman por teléfono a la comisaría de Vorónezh y estos le confirman que durante varios días, incluso semanas, se están reportando avistamientos de ovnis por toda la ciudad, de distintos objetos y distintas luminarias, y de alguna manera también involucran a bastantes adultos en la observación de este tipo de fenómenos. Por lo que creo que, como decía Mauri, yo creo que ahí coincidimos todos, pese a toda la buena voluntad del grupo de Mosolov para recopilar toda la información, ha habido muchas cosas que se han escapado y que a día de hoy, para hacer cualquier tipo de reevaluación, reencuesta, reinvestigación de los hechos, va a ser bastante todavía complicado. Claro, a eso también ayuda la opacidad, pese a que en ese momento, como Mauri explica en el libro, la Unión Soviética está intentando abrirse al mundo, pero aún sigue siendo un territorio bastante opaco, sobre todo a nivel informativo, ¿no? Así que por desgracia, y también lo deja bien claro Mauri en el libro, en gran parte de los testimonios y sobre todo la documentación oficial que tengamos al respecto es inaccesible, ¿no? Bueno, chicos, ya para ir un poco terminando, a ver, os cuento. Yo conocí este caso, como os decía, en su momento, pero yo recuerdo cuando volví a reencontrarme con esta historia fue precisamente gracias a la obra de José Antonio Caravaca de Distorsión, en la que tú analizas este caso y lo reinterpretas desde tu perspectiva. Para ti, José Antonio, ¿qué crees que pudo ser realmente esto desde la perspectiva de tu teoría de la distorsión? Bueno, en la mente de los ovnis yo recojo algunos de estos sucesos de Vorónezh, y por eso lo rebautizo como el evento de Vorónezh, porque lo que allí acontece pues no tiene parangón dentro de la amplia casuística ufológica. Creo que puede haber una remanencia a la astronáutica rusa, porque muchos de estos ocupantes parecían una suerte de pilotos o astronautas soviéticos. Las naves eran metálicas, eran de chapa, tenían símbolos, tenían también una serie de elementos que recordaban a la cultura rusa. Por tanto, yo creo que dentro de la dificultad, como decía anteriormente, de poder penetrar en algo que no tenemos toda la información disponible, yo lo asumiría dentro de la teoría de la distorsión como si estas manifestaciones anómalas hubiera quedado ahí como latente en una especie de bucle y hubiera podido ser regurgitada en diferentes ocasiones y en diferentes espacios por diferentes protagonistas, y todos dieron una versión cambiada de lo que parecía una visitación alienígena, involucrando sobre todo a seres de cierta estatura, que también confirmaría otro dato
a tener en cuenta, y es que la mayoría de los ufonautas, de los pilotos y de los ocupantes de los platillos volantes que se han registrado en Rusia desde hace varias décadas, pues tienen cierta envergadura, cosa que también es interesante en comparación con la casuística italiana o española, francesa o estadounidense, donde hay una mayor o mayor rango de diferencia entre las alturas, pero en Rusia, como ocurre en el folclore, la mayoría de los seres mitológicos será por la forma propia o por la propia idiosincrasia de aquella nación, pues siempre se habla de tallas altas, y para mí también es otra cuestión que podría ayudarnos a aclarar si aquí hay también algún componente parapsíquico que hiciera que los testigos vieran el fenómeno de una determinada manera, porque en Rusia también la población estaba siendo aleccionada a través de la televisión y estaban asistiendo también a esa disputa por la llegada del hombre a la luna y estaban familiarizados en cierta medida tanto con la astronáutica, con el tipo de nave, aunque no fuese concretamente este módulo lunar, pero la ciencia ficción rusa también era muy, muy, muy potente. Y aquí estamos hablando de que se involucran al menos casi una veintena de infantes, por tanto, también ese remanente cultural está presente. Sí, además, si vamos un poco más lejos, ¿no? Incluso el dibujo este, que para mí me parece demoledor, Mauri, el dibujo del Denis Mursenko este, que para mí claramente parece representar el módulo lunar este, pero hasta esto podría encajar con tu teoría, Caravaca, porque aunque él no conociese esto, pero sí había gente que lo conocía y sí podía estar en el ambiente, en la conciencia colectiva, en el inconsciente colectivo del momento, ¿no? Por lo tanto, quizás ese agente externo lo podría haber tomado de ahí, ¿no? O sea, por lo menos, o sea, no deja de ser contradictorio incluso esta idea, ¿no? Mauri, perdón que me ponga las gafas porque yo tengo ya una cierta edad y la presbicia no me está respetando. Ya para terminar, hay una cosa que comentas al comienzo de tu obra, en la introducción, que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría directamente leer porque creo que es, por lo menos, una intención muy interesante y que puede, para mí, aportar bastante al fenómeno ovni, ¿no? Comenta lo siguiente, y leo literalmente. Todo indica que muchos de los casos tradicionalmente atribuidos a entidades extraterrestres podían corresponder en realidad a una forma de intervención tecnológica de origen humano, pero de características y motivaciones aún desconocidas. Eso es muy interesante porque luego también comentas que tú has investigado y en el libro también desarrollas algunos casos anteriores o posteriores, aunque curiosamente estos casos han dejado de pasar. Y eso también es muy llamativo y quizás tenga que ver precisamente con todo esto, ¿no? Pero también comentas que los casos no estaban aislados, sino que formaban parte o parecían formar parte de un diseño. Me llama bastante la atención esta idea, ¿no? Primero, ¿por qué planteas esa posibilidad de que en realidad esto pueda ser una suerte de intervención tecnológica de origen humano? ¿Y cuál es ese diseño que tú crees que se da en gran parte de la casuística OVNI? Recuérdame la pregunta ahora un ratito. Primero quería decir que estoy totalmente de acuerdo con José con lo que dijo, con la teoría de la distorsión. Bueno, si bien el libro tiene un disclaimer que dice una nave espacial imposible, porque se refiere a que en cierta forma todo lo que se ve es imposible por esas características físicas, por el estruendo que haría, porque no debería volar. Y eso, cuando estuvimos hablando en persona con José, yo todavía no leí los libros de José, eso lo tengo que aclarar, tengo el digital ahora que lo tengo que empezar, tengo tantas cosas por leer. O sea, no aclaré los libros, pero sé a qué va la teoría de la distorsión de José. Y yo lo que le dije a él, que a lo que más a mí me resonaba, de lo que él habla de esta inteligencia, son los gens, que son esos seres sobrenaturales de la mitología árabe y la teología islámica, que básicamente controlaban a las personas y hacían que vieran una representación de la que ellos quisieran. Entonces yo le dije, tranquilamente lo que pasó en Borones, si estos seres teóricos, ¿no?, de la distorsión, porque en cierta forma es una inteligencia, es un agente externo, como lo dice él, pudieran controlar la mente de las personas, tal vez estaríamos hablando de unos seres que ven la realidad y las líneas de tiempo de otra forma, que tienen un poder. En sí los gens se supone que tienen sentimientos y inteligencia como los seres humanos, pero son seres supremos. Tal vez estaríamos hablando de un poco que retoca cosas de las teorías cuánticas y la mecánica cuántica, donde si estos supuestos seres
más, digamos, de una jerarquía mayor a la humana, pudieran ver las líneas de tiempo de otra forma, tal vez estarían imponiendo esta tecnología soviética sobre los niños cuando en realidad no era conocida. O sea que además de tener este poder y esta imposición sobre los humanos, tal vez podrían desfasarse un poco en el tiempo para demostrar estas cosas, por lo cual quería decir que estoy totalmente de acuerdo con José, y tal vez en el fondo el secreto de Borones sea parte de la teoría de él. Así que por eso estamos todos investigando esto y tratando de sacar lo mejor posible. Y con respecto a la pregunta, mi investigación se trata, para hacerlo resumido, desde el año 47, pero más del año 1952, porque siempre contamos Roswell y Kenneth Arnold, ¿no? Pero creo que el año 1952 fue más importante y más icónico porque realmente había un asedio, realmente había una invasión, ¿no? Los ovnis sobre Washington, había lecturas en los radares terribles y había un temor tremendo porque Estados Unidos fuera invadido por Rusia con una bomba atómica. No por misiles, porque la tecnología estaba en pañales, sino por un bombardero, por un avión. Entonces, desde esa fecha hasta los años 90, hasta Borones más o menos, hay una serie de casos que cumplen con ciertos patrones y ciertas características. Y lo voy a resumir de esta forma, y ese va a ser un poco la introducción de mi próximo libro, que es Los ojos del monstruo rojo. Durante esa época, durante el año 1947, más que nada 1952, para los buró de inteligencia y para, ya sabemos, el proyecto Libro Azul, Grudge, Sign, había dos opciones. O estos eran extraterrestres, visitantes de otros mundos, o eran armas secretas soviéticas. Tal vez la respuesta se encuentre entre las dos, tal vez las dos sean correctas. Esa sería la respuesta a lo que me planteaste sobre lo que dice en el libro. Sé que es raro, pero bueno, sé que es raro. No, pero sí interesante, sobre todo porque seguimos hablando de algo que... Sí hay que hacer un paréntesis, hay que dibujar una línea lógica en esto. Siempre que lo que yo estoy tratando y lo que yo estoy investigando y lo que estoy escribiendo se trata de las chapas, tornillos y tuercas. Estamos hablando de las máquinas. Nunca yo estoy hablando de abducciones o de visitantes de dormitorios, que tal vez en las teorías de José por ahí sí están englobadas. Yo me dedico a las máquinas en este momento. Hasta ahora nunca me he dedicado, sí tengo algunos trabajos hechos, pero yo creo que hay una brecha muy grande. Una cosa son las abducciones y los visitantes de dormitorio, y otra cosa son las máquinas. En el medio, creo que lo que yo le llamo, hay abducciones duras, como las de Pascagoula, como las de Yanka, donde pareciera que estas abducciones son hechas a brazo de hombre, ¿no? A fuerza. Parecida a la del chico al señor de Brasil. ¿Cómo era que se llamaba, José? Vilas Boas. Vilas Boas. Pareciera algo más a la fuerza, ¿no? Que lo agarran ahí en el campo y lo meten. Pero yo creo que hay dos fenómenos. Uno son los visitantes de dormitorio, que es lo que investiga Berlanda, lo que investiga Bud Hopkins, lo que investiga John Mack, mi amigo Pablo Cano también acá. Y otra cosa son las máquinas, ¿no? Yo creo que yo hago una brecha creo que son dos cosas distintas. Ambas pertenecen al fenómeno ovni, pero creo que hay que separarlas, hay que tenerlas bien separadas porque son dos cosas distintas. Pero para que se den una idea, mi investigación se trata de eso, de que hay algo muy siniestro con una tecnología, una firma tecnológica soviética, desde esa época. Y es raro, pero bueno, de eso seguiré escribiendo en un futuro y como lo dije, en mi caso el secreto de Borones es el origen, pero todo esto tranquilamente podría también estar englobado y encapsulado en la teoría de la distorsión de José. Tranquilamente podría ser eso porque después de todo son cosas que no son posibles en el plano físico. De hecho, José Antonio deja muy claro esa separación que tú planteas también, ¿no? Que una cosa son los avistamientos lejanos y él se centra sobre todo en encuentros cercanos, que es donde todo se vuelve raro. Porque en el avistamiento de máquinas, de objetos de, como dice, de chapa y tornillo, pues parece claro que son máquinas de chapa y tornillo, pero cuando se produce el encuentro ya es distinto. En fin, chicos, ya no hemos quedado sin tiempo. Desde aquí recomiendo de nuevo tu libro, El secreto Yo también los recomiendo, porque y quiero terminar diciendo que la aportación teórica, aunque yo no esté totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Mauri, me parece extraordinario, un ejercicio de brillantez intelectual, de aportar nuevos datos a un caso que parecía muerto. Además, como investigador, considero que tiene muy buenas cosas que aportar y espero que a partir de ese encuentro que tuvimos fortuito en Buenos Aires, pues establezcamos lazos de unión y podamos colaborar a partir de este momento.
Totalmente, Seguro. José, encantado. Y ojalá que nos veamos en persona pronto, que te vengas tú para aquí o yo voy para allá. Cada tanto se va a dar, estoy más que seguro. Bueno, yo quería decirles que obviamente el libro lo pueden encontrar en la página de Reediciones Anómalas de Pablo Sí. Vergel y lo pueden comprar acá en Argentina en Mercado Libre, ya está publicado. Lo pueden encontrar digital en Amazon en español y en inglés. Qué bueno. Y bueno, así como está acá, que dice The Secret of Voronezh. Oh, Así que bueno. la ha abordado. Eso es todo y bueno, y veremos cuándo me puedo sentar a escribir, porque desde que salió el libro no paré, así que vamos a ver cuándo puedo seguir. Ojalá pueda adquirir un poquito de ese talento que tiene José, que No. tiene Manuel, que tiene Javier de escribir así tanto, ¿no? Pero bueno, espero que por lo menos mi próximo libro sea un poquito más gordo. Prometo no defraudarlo. Y ojalá tuviera yo tu juventud, Mauri. No, bueno, que soy un... En realidad tú lo Un percibes así pibe, tú eres por un la pibe. distorsión. Es una distorsión que impongo a la gente para que me vean así. En realidad estoy más viejo. Bueno, pues Mauri, desde aquí te deseo el mayor de los éxitos con tu libro, de verdad que merece la pena, porque además está avalado por el amigo Pablo Vergel, que también es autor de La Ujú. Casa, también ha sido autor de Guante Blanco, y con el que además también hay una gran relación de amistad a José Antonio Caravaca y a mí. Un abrazo grande, queridos, y que nada, seguiremos pendientes de la actualidad OVNI, como bien sabéis, aquí en La Mirada Distante. Seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.